el 17 de junio de 1994, una imagen insólita capturó la atención de millones de personas en todo el planeta. Un Ford Bronco blanco, a baja velocidad, era perseguido por una caravana de vehículos policiales en las autopistas de Los Ángeles. Dentro de ese vehículo se encontraba O.J. Simpson, una figura icónica del deporte y el entretenimiento estadounidense. La escena se desarrollaba en vivo, transmitida por televisión a hogares de todo el mundo. No era una película, sino una persecución real, con un hombre acusado de un doble homicidio en su interior. La tensión era palpable, el asombro generalizado. Este evento marcó el inicio de uno de los capítulos más controvertidos y mediáticos en la historia judicial de Estados Unidos. La figura de O.J., hasta entonces un héroe nacional, se transformaba en el centro de una tormenta legal y social sin precedentes. La persecución del Bronco Blanco no fue solo un espectáculo televisivo. Fue el preludio de un juicio que expondría las profundas divisiones raciales y sociales de una nación. Un caso que, para muchos, trascendió la búsqueda de justicia individual. Antes de la infame persecución, Orenthal James Simpson era un nombre sinónimo de éxito y carisma. Conocido como The Juice, O.J. había forjado una carrera legendaria en la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL. Su velocidad y habilidad lo convirtieron en uno de los corredores más dominantes de su era. Tras su retiro del deporte, Simpson no desapareció del ojo público. Transicionó con éxito al mundo del entretenimiento, participando en películas y programas de televisión. Su imagen era la de un hombre afable, un ídolo deportivo que había conquistado Hollywood. Era un rostro familiar en los comerciales, un comentarista deportivo respetado y una figura querida por el público. Su vida parecía ser el epítome del sueño americano, un ejemplo de cómo el talento y el esfuerzo podían llevar a la cima. La percepción pública de O.J. Simpson era casi intachable. Representaba la superación, el carisma y el éxito en múltiples facetas. Pocos podían imaginar que este ícono se vería envuelto en un crimen tan brutal. Su fama y su estatus de celebridad serían elementos cruciales en el desarrollo y la percepción de los eventos que estaban por venir. La nación no solo juzgaría a un hombre, sino a un símbolo. La noche del 12 de junio de 1994, la idílica imagen de O.J. Simpson se hizo añicos. Nicole Brown Simpson, su exesposa, y Ronald Goldman, un amigo, fueron encontrados brutalmente asesinados en la residencia de Nicole en Brentwood, Los Ángeles. La escena era dantesca, un testimonio de una violencia extrema. La noticia de los homicidios se propagó rápidamente, generando conmoción y horror. La policía inició una investigación que pronto señalaría a O.J. Simpson como el principal sospechoso. La evidencia inicial era contundente y perturbadora. En la escena del crimen se encontraron guantes ensangrentados, uno de los cuales parecía coincidir con un guante similar hallado en la propiedad de Simpson. Las manchas de sangre en el vehículo de Simpson y en su residencia también se convirtieron en piezas clave. La ciencia forense, en particular el análisis de ADN, comenzaba a ganar prominencia en los juicios. En este caso, las pruebas de ADN vincularon la sangre encontrada en la escena del crimen con la de O.J. Simpson. La acumulación de pruebas físicas y circunstanciales llevó a la emisión de una orden de arresto contra el exjugador. Lo que siguió fue la ya mencionada persecución del Bronco, un evento que sellaría el destino mediático del caso. El descubrimiento de los cuerpos y la posterior acusación de Simpson transformaron un crimen local en un fenómeno global. La brutalidad de los asesinatos y la celebridad del acusado garantizaron que el mundo entero observara cada detalle. Con Simpson bajo custodia, comenzó lo que la prensa denominaría el juicio del siglo. La fiscalía, liderada por Marcia Clark y Christopher Darden, se enfrentó a un equipo de defensa sin precedentes, conocido como el Dream Team. Este grupo de abogados, encabezado por Johnny Cochran, Robert Shapiro y F. Lee Bailey, prometía una batalla legal formidable. La estrategia de la fiscalía se centró en la acumulación de pruebas forenses. Presentaron el ADN, los guantes ensangrentados y el historial de violencia doméstica de Simpson contra Nicole. Su objetivo era construir un caso irrefutable basado en la ciencia y el patrón de comportamiento. Sin embargo, la defensa adoptó una estrategia multifacética y audaz. No solo cuestionaron la validez de las pruebas,
sino que también introdujeron elementos de duda sobre la integridad de la investigación policial. Argumentaron que la evidencia había sido mal manejada o incluso plantada. Uno de los momentos más icónicos del juicio fue cuando la fiscalía pidió a Simpson que se probara los guantes ensangrentados. Los guantes, supuestamente encontrados en la escena del crimen y en la propiedad de Simpson, no le calzaron. La imagen de Simpson forcejeando con los guantes se grabó en la memoria colectiva. Johnny Cochran, el carismático abogado principal de la defensa, capitalizó este momento con una frase que se volvería legendaria: "If it doesn't fit, you must acquit". Si no le calza, deben absolverlo. Esta simple rima resonó profundamente en el jurado. El juicio de O.J. Simpson trascendió la mera presentación de pruebas. Se convirtió en un foro para debatir temas profundamente arraigados en la sociedad estadounidense. La cuestión del racismo policial emergió como un elemento central de la estrategia de la defensa. La defensa argumentó que el detective Mark Fuhrman, una figura clave en la investigación, era un racista empedernido. Presentaron grabaciones en las que Fuhrman utilizaba epítetos raciales y admitía haber plantado pruebas en casos anteriores. Este testimonio socavó gravemente la credibilidad de la policía. La revelación de las inclinaciones racistas de Fuhrman generó un escándalo. Para muchos esto no solo desacreditaba su testimonio, sino que también sembraba dudas sobre la integridad de toda la investigación. La defensa logró pintar un cuadro de una policía corrupta y sesgada. Otro punto de controversia fue la cadena de custodia de la evidencia. La defensa señaló múltiples errores y negligencias en la forma en que la policía recolectó, almacenó y manejaba las pruebas. Argumentaron que estas fallas comprometían la fiabilidad de los hallazgos forenses. Estos debates no solo influyeron en el jurado, sino que también polarizaron a la opinión pública. Para la comunidad afroamericana, el juicio se convirtió en un referéndum sobre la justicia racial en Estados Unidos. Para otros, era una distracción de la búsqueda de la verdad sobre un doble homicidio. El caso Simpson expuso las tensiones latentes entre la ley, la raza y la percepción pública. Se convirtió en un espejo de las divisiones sociales, donde la verdad parecía depender de la perspectiva de cada uno. En el sistema judicial estadounidense, la fiscalía tiene la carga de probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Este es un estándar muy alto, diseñado para proteger a los inocentes y asegurar que solo los culpables sean condenados. No se requiere una certeza absoluta, pero sí una convicción muy fuerte. En el juicio de O.J. Simpson, la defensa explotó magistralmente este estándar. No necesitaban probar la inocencia de Simpson, solo necesitaban sembrar suficiente duda en la mente de los jurados. Cada error policial, cada inconsistencia en la evidencia, cada testimonio cuestionable contribuía a esa duda. La credibilidad de la evidencia se vio seriamente comprometida por los errores de investigación. La forma en que se recolectó la sangre, la manipulación de los guantes y el testimonio desacreditado del detective Fuhrman, todo ello erosionó la confianza en el caso de la fiscalía. Los abogados defensores argumentaron que si la evidencia no podía ser confiable, entonces no se podía alcanzar el estándar de más allá de toda duda razonable. Explicaron al jurado que incluso si creían que Simpson era probablemente culpable, no podían condenarlo si existía una duda razonable. Este principio legal es fundamental para la justicia penal. Protege contra condenas erróneas y subraya la importancia de una investigación impecable. En el caso Simpson, la defensa logró convencer al jurado de que la fiscalía no había cumplido con esta carga. La exclusión de ciertas pruebas o la disminución de su peso debido a fallas en la cadena de custodia o la credibilidad de los testigos es una práctica común en los tribunales. En este juicio, estas decisiones tuvieron un impacto monumental en el resultado final. El 3 de octubre de 1995, el mundo contuvo la respiración. Después de meses de testimonios, argumentos y deliberaciones, el jurado deliberó por solo unas pocas horas. La lectura del veredicto fue un momento de tensión sin igual, transmitido en vivo a millones de hogares. Cuando la secretaria del tribunal leyó la palabra "no culpable" para ambos cargos de asesinato, la reacción fue inmediata y polarizada. En la sala del tribunal, O.J. Simpson mostró una expresión de alivio, mientras que las familias de las víctimas reaccionaron con incredulidad y dolor.
Fuera de la corte, la nación se dividió. Para muchos afroamericanos, el veredicto fue un triunfo de la justicia, una reivindicación contra un sistema que a menudo parecía sesgado. Fue visto como una victoria contra el racismo policial y la impunidad de las autoridades. Sin embargo, para una gran parte de la población blanca, el veredicto fue una afrenta a la justicia. Creían firmemente en la culpabilidad de Simpson y vieron la absolución como una falla del sistema legal. La división racial en la percepción del veredicto fue abrumadora. El caso O.J. Simpson se convirtió en un símbolo de las profundas fracturas raciales y sociales de Estados Unidos. No fue solo un juicio penal, fue un referéndum sobre la confianza en las instituciones, la percepción de la justicia y la persistencia del racismo. Aunque absuelto en el juicio penal, O.J. Simpson enfrentaría posteriormente un juicio civil por muerte por negligencia. En 1997, un jurado civil lo encontró responsable de las muertes de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, ordenándole pagar $33.5 millones en daños. El caso O.J. Simpson sigue siendo, décadas después, un punto de referencia en la historia legal y social. Su impacto trascendió las fronteras de la sala del tribunal, dejando una huella indeleble en la cultura popular y el discurso público. Este juicio expuso las complejidades del sistema de justicia penal, la influencia de los medios de comunicación y las profundas divisiones raciales en Estados Unidos. Se convirtió en un estudio de casos sobre cómo la fama, la raza y la percepción pública pueden moldear el resultado de un proceso legal. Para los estudiantes de Derecho, el caso Simpson es un ejemplo clásico de la importancia de la cadena de custodia, la credibilidad de los testigos y el estándar de la duda razonable. Es un recordatorio de que la justicia no solo se trata de la verdad, sino de la capacidad de probarla dentro de los límites de la ley. Para los historiadores y analistas sociales, el juicio ofrece una ventana a las tensiones raciales de la década de 1990. Reveló cómo la percepción de la justicia podía variar drásticamente según la raza y la experiencia personal. El caso también marcó un antes y un después en la cobertura mediática de los juicios. La transmisión en vivo, el análisis constante y la creación de narrativas polarizadas se convirtieron en la norma. El juicio de Simpson fue el primer gran espectáculo judicial de la era moderna. A pesar del veredicto de no culpabilidad en el ámbito penal, la sombra de la sospecha nunca abandonó a O.J. Simpson. Su vida posterior estuvo marcada por problemas legales y una reputación empañada. El caso O.J. Simpson es un recordatorio de que la justicia es un concepto multifacético, a menudo atrapado entre la letra de la ley, las expectativas de la sociedad y el implacable escrutinio de los medios. Es un juicio que, para bien o para mal, dividió a una nación y sigue siendo objeto de debate y análisis.